también a ustedes. ¿Cuándo volveremos a las clases presenciales, no? Hizo frío, ¿no? Bueno, yo ahora me he atrasado porque me olvidé de mandarles anoche el link. Parece que me distraje. Estaba tomando examen en otra materia y estaba segura de que les había enviado. Recién ahora me doy cuenta que no. Así que por eso es que vamos a demorar, parece un poquingo, en que entren todos. No se preocupe, Licen, todos sabemos que tenemos los sábados clase con usted. Ya, gracias. Dicen, ¿y nuestra fecha de parcial lo ha definido? ¿O no? Cuando lleguemos a la tercera unidad, ahí recién les tomo el primer parcial. Ahorita estamos todavía en la primera, Sí, listo. así que paciencia nomás, vamos a seguir avanzando. ¿Qué está bien? Sácalo hoy. Bueno, esperemos que se vayan incorporando. El otro día hemos hablado bastante sobre todos los antecedentes para la teoría positivista, Sácalo para que ¿verdad? se ve. Y les dije también que en realidad era muy importante entender ese contexto en el que aparece la teoría positivista, que por eso yo lo consideraba necesario hacerlo para que ustedes entiendan el momento histórico. Entonces, esa sociedad industrial que aparece a fines del siglo XVIII, luego de la Revolución Industrial y Francesa, es la que se va a ir consolidando a partir del siglo XIX, de inicios, y para la que van a escribir los positivistas. Esa sociedad, como habíamos dicho el otro día, que cambia la forma de gobierno, desaparece la monarquía, entra el modelo de la república, eh, se le reconoce por primera vez a todas las personas los derechos ciudadanos como para que puedan volver a ellos a participar en la elección de sus autoridades o ser también electos en algún cargo que antes solo era privilegio de la nobleza. También hemos hablado de que ya después de la Revolución Francesa se acaba el trabajo servil o gratuito que hacían los campesinos y en la nueva sociedad industrial se abre el trabajo asalariado. Aparecen nuevas clases sociales, porque ya va a desaparecer la nobleza y va a desaparecer el campesinado servidumbre y va a aparecer, por otro lado, los dueños del dinero, del capital, como se va a llamar, dueños de los medios de producción, que son los capitalistas industriales. Y va a aparecer la clase trabajadora que se le va a conocer como clase asalariada, porque a partir de ahí, como les decía, el hombre solo trabaja por un pago, ya a nadie se considera desigual. Hemos dicho además que desaparece el clero, la gente no quiere oír hablar de la iglesia en ese momento, como les decía, porque considera que la iglesia ayudó a mantener una sociedad tan desigual durante la Edad Media y en la sociedad feudal. Entonces va a aparecer, se va a eliminar el principio de la fe, que era el que regía la vida de los hombres, para dar paso al principio de la razón. Ese principio que se va a imponer a partir ya de inicios del siglo XIX hasta ahora que estamos en el siglo XXI.
El principio de la razón es el reconocimiento a la capacidad, a la inteligencia del hombre para decidir en qué creer, para decidir qué hacer. Entonces, ahí van apareciendo todos esos nuevos elementos, componentes de esta sociedad industrial. Pero fundamentalmente se va a producir también el cambio en la forma de trabajo. Ya lo habíamos visto que hasta los 3/4 del siglo XVIII todavía el hombre solo había trabajado con la agricultura. Es recién cuando con la revolución industrial se inventa la máquina, el motor, luego la máquina, que aparece la fábrica y va a empezar a producirse una fuerte migración del campo a la ciudad. Y eso va a dar ya como resultado un nuevo modelo en el trabajo. Trabajar la fábrica produciendo en grandes cantidades porque se va a reemplazar la fuerza física del hombre por la máquina. Y la idea es que en esta nueva sociedad todo lo que se produzca sea para vender. La idea es que se venda, nuevamente se demande mano de obra, se compre materiales para hacer una nueva producción y así iniciar un ciclo de producción permanente donde en cada vez que se produzca se va a generar una ganancia en el capital porque se va a producir a un precio más barato y se va a vender a un precio más caro. Esa es la idea y es la idea que nosotros tenemos todavía hasta el día de hoy. Frente a todos esos acontecimientos, varios intelectuales como Saint-Simon, Augusto Comte, habían presenciado la Revolución Francesa y ellos la apoyaron. Lo que luego los alarmó fue la forma tan violenta como se desarrolló la revolución, porque ahí prácticamente se destruyó todo rastro de la nobleza, de la monarquía, todo rastro de la iglesia y de la sociedad feudal. Entonces, esa forma tan violenta, donde los líderes de la revolución no pudieron controlar al pueblo, fue lo que a Saint-Simon, Augusto Comte, que habían apoyado la revolución, los asustó. Y ellos comienzan a preocuparse de la necesidad de que aparezca una nueva ciencia que se ocupe precisamente del estudiar cómo es que la nueva sociedad a la que había costado tanto llegar podía mantenerse a través del tiempo sin esos conflictos y cambios tan violentos. Entonces, ahí es donde ellos justifican el surgimiento de la sociología como ciencia, pero obviamente que van a tener varios cuestionamientos de otras ciencias como son las ciencias puras y naturales. ¿Por qué? Porque en ambos casos, en las ciencias naturales, en las matemáticas, por ejemplo, el objeto de estudio es externo, es visible y se lo puede observar, se lo puede ver. En el caso de las ciencias sociales, al trabajar con el comportamiento humano, uno solo puede observar ese comportamiento, pero no puede ingresar en la mente de la persona o de las personas para poder conocer la motivación o la causa de ese comportamiento. Entonces ellos cuestionaban que a diferencia de las otras ciencias, las ciencias sociales y en particular la sociología no tenían todavía el peso para ser considerada una ciencia. Y al comienzo, sobre todo a Saint-Simon y Augusto Comte, le va a tocar luchar contra estos prejuicios que habían contra las ciencias sociales en ese momento. Y ustedes van a ver más adelante cómo ellos se van a esforzar por tratar de ponerla a la sociología al nivel de las otras ciencias. Bien, estos positivistas que habían visto toda esa transformación de la sociedad van a comenzar a preocuparse de
cómo se podía hacer para que esta nueva sociedad no tuviera conflicto. Y ellos dicen la primera idea, hay que lograr orden en la sociedad para que no haya conflicto. ¿Y cómo podemos lograr el orden? Dicen ellos, asignándole a cada individuo de la sociedad una función para que cada uno cumpla y desde ahí aporte o contribuya a que la sociedad produzca y progrese. Esa es la primera idea que ellos tienen. Entonces, pero el solo hecho de plantear que cada uno tenga una función asignada podía igualmente generar conflicto. Algunos podrían no estar de acuerdo con la función que les toca desempeñar y querer más bien cumplir otra. Los positivistas, para evitar que esta definición de funciones generara también conflicto entre los hombres, ellos proponen que para la asignación de funciones se tomen en cuenta dos aspectos. Uno, las aptitudes naturales, ya la había explicado, aptitudes con P, por favor, ¿ya? Aptitudes que es igual a habilidades o destrezas. Al decir naturales, ellos están planteando que son dadas por la naturaleza. Quiere decir, por tanto, que son aptitudes con las que uno nace. Esas aptitudes que le van a permitir, decían ellos, a cada uno de los hombres poder desempeñar mejor alguna función que otra. Entonces, y eso va a permitir que la persona se desempeñe en mejores condiciones, que lo haga además con gusto, que se sienta satisfecha con cómo aporta a la sociedad. Y bueno, obviamente que ellos esperaban que al hacer lo que les gusta y al tener esas inclinaciones naturales, pudieran ser cada vez mejores en el desempeño de la función, con lo cual la sociedad en general ganaría. Estas ideas han sido bastante asumidas, estamos hablando de inicios del siglo XIX, pero han sido bastante asumidas en la sociedad. Y hoy en día, que estamos en el siglo XXI, todavía, como les decía en el ejemplo, las universidades, no solamente en Bolivia, sino en el mundo entero, toman en cuenta esta idea del positivismo, de plantear que los hombres o de reconocer que los hombres nacemos con aptitudes o habilidades diferentes. Y ellos consideraban que el hecho de que sea así iba a producir un equilibrio en la sociedad, porque iba a permitir que cada hombre, según sus aptitudes, encontrara la función que le convenga más, pero que además todas las funciones, independientemente de cuál aparezca como más o menos importante, a la hora del resultado final, todas sean importantes. Por eso es que ellos consideraban que los individuos las iban a elegir y asimilar con naturalidad sin crear conflicto, porque si son ellos los que sienten que la sociedad le pone un abanico de funciones y ellos eligen de acuerdo a sus aptitudes naturales cuál elegir, se supone que los individuos van a sentir que eso depende de ellos y que no es una imposición del modelo de sociedad. Entonces, fíjense que ese es el primer elemento que ellos dicen evitaría que haya conflicto en la asignación de funciones. Tomar en cuenta las aptitudes naturales de cada individuo. Y el segundo elemento que ellos consideran muy importante es el elemento de la división social del trabajo. Quiere decir que la asignación de funciones va a depender, uno, de las aptitudes naturales del individuo y dos, de la división social del trabajo. Ustedes ya deben haber avanzado, pero vamos a definir qué es la división social del trabajo.
vamos a entenderlo como las múltiples tareas o funciones, llamémosle así, que la sociedad establece para producir y que al establecerse todas deben cumplirse porque todas forman una complementación para que finalmente la sociedad pueda tener la fuerza de avanzar hacia el mismo lado, que todos se sientan comprometidos con aportar a la producción de la sociedad y a su progreso a través de la función que le toca cumplir. Y por otro lado, esa división social del trabajo, al decir que son las múltiples tareas que conlleva la producción o que demanda la producción en una sociedad, le estaría dando oportunidad a las personas de tener un abanico de opciones para ver dónde ellos creen que pueden desempeñar mejor su función. Ellos dicen, a su vez, el hecho de que hayan aptitudes naturales hace que en la sociedad se establezca un equilibrio natural porque van a haber tantas funciones como aptitudes de los hombres para poder cumplir alguna de ellas. Entonces, si todas las funciones se cumplen, pues la sociedad, decían ellos, va a poder seguir cada vez progresando más, y este hecho de producir y llegar a progresar también implica un beneficio colectivo para todos, porque todos se van a beneficiar. Esa es la idea del positivismo. O sea, esa es la propuesta, muy simple como se las he resumido. Ahora, ¿cuál es en este caso la base de garantía de que este modelo de sociedad que ellos proponen se llegue a aplicar o a cumplir? ¿Cómo hacer para que esto de verdad funcione? Los positivistas tienen una propuesta. Ellos dicen, para que el modelo de sociedad propuesto, basado en la asignación de funciones, se cumpla y haga que la sociedad produzca y progrese, se necesita de la educación. La educación para el positivismo es la llave del éxito de su modelo. Ellos dicen que si el positivismo logra que a través de la educación los hombres de la sociedad sean convencidos de que ese es el modelo ideal para vivir en sociedad y de que todos aprendan a reconocerse y a respetarse, a reconocer sus derechos, pero también sus obligaciones, la sociedad puede mantenerse sin conflicto. Es una especie de pacto social donde cada hombre debe asumir la obligación que tiene de aportar al conjunto para que la sociedad produzca y progrese. ¿Y por qué la eligen a la educación? Porque ellos consideran que solo la educación le puede trabajar el pensamiento al hombre. Solo la educación puede lograr que cada individuo aprenda primero a reconocer el orden y el modelo de sociedad establecido. Segundo, que aprenda a cumplir, no a pretender incumplir o fallar, porque eso estaría produciendo lo que se llama una disfunción, ya no una función. Y la disfunción viene a ser cuando varios individuos van contra el orden establecido, lo alteran, es una alteración al orden, y a esos individuos hay que sacarlos de la sociedad, según la teoría positivista, para nuevamente volverlos a educar. Quiere decir que alguna de las instituciones sociales básicas que la sociedad ha creado para educar al hombre ha fallado y hay que volverlo a educar. Entonces, ¿cuáles son las instituciones sociales básicas que plantea el positivismo? Una, ya dijimos, es la familia. Dos, la escuela.
Aquí quiero aclarar que cuando ellos hablan de escuela, hablan de todo el sistema educativo, incluyendo la universidad. No es como nosotros que llamamos escuela solamente al ciclo primario. Aquí, para el positivismo, escuela es todo el proceso de educación que el hombre atraviesa durante su vida. Tercera institución, la iglesia. Y cuarta institución, el Estado. Ellos plantean que con esas 4 instituciones, donde cada una va a cumplir determinadas funciones, se puede lograr finalmente un individuo formado dentro del orden que ellos esperan y con los resultados en cuanto a compromiso y comportamiento, compromiso para aportar desde la función que a cada uno le toca cumplir y compromiso de respetar el orden, de reconocer a sus autoridades para no alterar ese orden en la sociedad. Entonces, con estas 4 instituciones, ellos dicen, se puede lograr esa persona ideal, deseada para la sociedad. Vuelvo a repetir, si alguno incumple, a ese hay que sacarlo y volverlo a educar. Puede ser a través de terapias, por ejemplo, donde se los logre nuevamente reconducir, convenciéndolos de que ellos deben cambiar de comportamiento porque los equivocados son ellos y no el modelo de sociedad. Porque si la mayoría se ha acogido al modelo y lo acepta, quiere decir que esos cuantos que no quieren cumplir son los equivocados y con ellos hay que trabajar. Veamos qué funciones le asignan a cada una de estas 4 instituciones los positivistas. A la primera, a la familia, le van a asignar 2 funciones. La número 1, cuidar y proteger al individuo cuando niño. Fíjense de simple en la expresión, cuidar y proteger al individuo cuando niño. Sin embargo, esa expresión tiene mucho contenido, porque dentro de todos los estudios que se han realizado, se ha demostrado que el hombre es la especie viva que demora más en poder autoabastecerse y que requiere de un cuidado y de una protección durante mucho tiempo antes de poder, repito, autodesarrollarse o autoabastecerse. Entonces, ellos le asignan a la familia ese cuidado. Y obviamente, cuando el niño nace, hay una teoría que más adelante la vamos a ver en psicología, que dice que el hombre cuando nace es como una página en blanco, donde se comienza a escribir a partir del momento en el que se va relacionando con su entorno. Claro, ese relacionamiento de niño en la familia, obviamente, generalmente se espera sea con un relacionamiento a base de mucho amor, de mucho cuidado, de mucha protección a ese niño pequeño. Y donde se le van a ir enseñando una serie de conductas que necesita para seguir creciendo. Entonces, es en la familia donde el niño va a recibir alimentación y se va a alimentar según lo que en su sociedad se haya establecido como un contenido cultural. La comida es propia de cada región, de acuerdo al clima, de cada pueblo, de cada sociedad. Y lo que los padres nos van enseñando va desarrollando en nosotros el sentido del gusto para conocer, para descubrir esos sabores y luego ir grabándolos como un contenido en nuestro cerebro para que luego, con solo recordarlo, nosotros, por ejemplo, comencemos a salivar porque ya conocemos el sabor de ese alimento. Es en la familia donde se nos enseña a hablar,
no es que las personas de manera natural comencemos a hablar en una cierta edad. En realidad, el niño aprende a hablar a partir de lo que escucha, de las personas que están a su alrededor y fundamentalmente de lo que escucha de la mamá, que culturalmente en las sociedades es a la que se le ha asignado ese rol, el rol de alimentar, de cuidar, de proteger al individuo cuando niño. Y por otro lado, el niño también aprende a hablar de observar el movimiento de los labios de la persona que le habla y va a demorar en aprender. Un niño sordo no puede aprender a hablar, precisamente porque para hablar primero nosotros escuchamos y luego observamos el movimiento de los labios. Fíjense que es un proceso bastante largo, donde lo vamos logrando de a poco. Generalmente primero son sonidos, hay una etapa en la que el niño reconoce ya a los de su entorno, reconoce a la madre, al padre, a los hermanos, se siente cómodo, sonríe, quiere hablar, pero todavía no puede. Una vez va aprendiendo los sonidos, le va a costar ir dando sílabas, por ejemplo. Se ha demostrado que el sonido que todos los humanos aprendemos como primer sonido, porque es más simple al sacar el aire del estómago para poder expresar el sonido, es el sonido pa. Por eso es que el niño va a empezar a cierta edad a decir pa, pa, pa. Y claro, ahí los papás se emocionan y dicen, me dijo papá, ¿no? Pero en realidad, todos los humanos aprendemos primero ese sonido y luego ya los demás los vamos a ir ensayando hasta que podamos hablar. Fíjense que por eso es que se afirma que la lengua en la que nosotros inicialmente como niños nos educamos se considera que es la lengua madre, en el sentido de saber que es la primera forma de hablar que hemos aprendido por el contacto permanente con la mamá. Aprendemos a vestir nuestro cuerpo, aprendemos más adelante ciertas normas, reglas de comportamiento, vamos a aprender qué sé yo, a mantenernos limpios, a cambiarnos la ropa. Si a un niño no le ponen zapato desde niño, los zapatos siempre le van a estorbar porque tiene que adaptarse, habituar a ese objeto nuevo que tiene en su cuerpo. Entonces, fíjense que además el niño cuando nace está acostumbrado a moverse con toda comodidad en la barriga de la mamá, porque además está en líquido, y cuando nace a veces nosotros le queremos poner ropas qué sé yo, ¿no? De repente porque nos parecen bonitas, pero ropas que para ellos son incómodas porque no les permiten moverse. El niño necesita comodidad porque se mueve permanentemente. Entonces, eso es lo que uno tiene que buscar cuando lo va criando y le va enseñando. Luego, además de esa serie de necesidades que el niño va a ir aprendiendo, repito, reglas de comportamiento. Va a aprender a reconocer a su familia, va a aprender a desarrollar además sentimiento, amor por el papá o por la mamá, dependiendo de cómo lo traten, por los hermanos, etc. Y luego va a ir aprendiendo a reconocer y hasta a querer a otros seres vivos, como es cuando tienen un perrito en la casa y también le enseñan a quererlo al perrito. Entonces, fíjense que todos esos comportamientos son aprendidos, no son naturales. No es que a cierta edad de pronto florezcan en nosotros y aparezcan. No, son sociales, son comportamientos aprendidos. Eso dice el positivismo
y por lo tanto, dicen ellos, la familia es muy importante para educar al niño con todos los contenidos culturales dominantes en esa sociedad, para que el niño luego, los padres generalmente dicen así, no te cueste o no sufras como sufrí yo, dicen, ¿no? Algunos papás basados en su experiencia de vida. Se trata de que la familia lo debe preparar al niño para el proceso de socialización que va a tener de ahí en adelante. Ahora, ese proceso de socialización acaba cuando nosotros dejamos de ser niños. No, es un proceso de socialización que dura toda la vida. Toda la vida vamos a seguir aprendiendo nuevos contenidos, nuevos comportamientos, porque también la cultura en las sociedades cambia a través del tiempo. ¿Y por qué cambia? Porque las personas que formamos parte de esa sociedad vamos cambiando nuestra manera de pensar. Entonces, esos comportamientos también se van modificando. De ahí se explica cuando ustedes, por ejemplo, le dicen a sus padres, cuando a veces el papá intenta poner una norma que para él es la correcta, ustedes le dicen, papá, eso era en tus tiempos, ahora ya es diferente, porque evidentemente la cultura cambia. ¿Y cuál es la segunda función que los positivistas le asignan a la familia? Precisamente la que ya estábamos enumerando. El poder transmitir los contenidos culturales al niño para que los aprenda, porque eso le va a permitir luego desarrollar una vida social. Esos contenidos culturales, cuando decimos contenidos, nos estamos refiriendo, por ejemplo, al conjunto de costumbres, creencias, pueden ser también valores, normas, reglas, símbolos, significados, etc. Es decir, nosotros vamos a ir desarrollando esos contenidos culturales, transmitiéndoselo ya sea de padres a hijos o de adultos a jóvenes. Esas son las dos funciones importantes de la familia. Cuidar y proteger al individuo cuando niño, y dos, transmitirle la cultura, el conjunto de los contenidos culturales de generación en generación, para que ese niño aprenda a socializar. La segunda institución que el positivismo considera básica, la escuela. Ya les decía yo que para los positivistas la escuela abarca todo el proceso de formación, desde que el niño entra a kinder, a inicial, hasta que termina la carrera profesional en la universidad. ¿Y qué funciones le asigna la sociedad? Importantísimas también. La primera, formar al individuo cuando niño en conocimientos técnicos. ¿Qué significa formarlo o enseñar conocimientos técnicos? Significa enseñarle a leer, enseñarle a escribir, enseñarle las operaciones aritméticas básicas para que vaya desarrollando su mente, su inteligencia, y con ello vaya desarrollando sus capacidades. Luego, cuando la escuela lo forma en conocimientos técnicos, eso le va a permitir al individuo, por un lado, desarrollar también sus aptitudes naturales, es decir, esas habilidades o destrezas con las que uno nace según el positivismo. Le va a permitir desarrollar esas aptitudes naturales. Y si al final tenemos un pueblo bien educado, donde los hombres hayan logrado desarrollar sus aptitudes o habilidades naturales, al cumplir la función que les asignen, cuando le toque incorporarse ya a trabajar, quien va a ganar es la sociedad,
porque si todos cumplen su función con mayor capacidad y conocimiento, la sociedad se espera pueda producir y progresar mejor. ¿No es verdad? El beneficio va a ser colectivo. Esa es la idea del positivismo. Entonces la escuela, dice, le va a enseñar conocimientos técnicos al individuo cuando niño. Esos conocimientos técnicos le van a ir permitiendo que el individuo desarrolle sus habilidades naturales. La escuela espera que la familia, mientras el niño va desarrollándose hasta los 5 años, vaya descubriendo cuáles son las aptitudes naturales, es decir, cuáles son aquellas habilidades o destrezas que el niño se nota desarrolla mejor que otras. Y se supone que la escuela nos tiene que ayudar a reforzar y a desarrollar estas habilidades naturales. Segunda tarea, la que le dan a la escuela, reforzar los contenidos culturales que la familia ya enseñó al niño. Reforzar, porque entre la familia y la escuela deben garantizarle a la sociedad que ese niño tiene todos los contenidos culturales ya internalizados, ya aprendidos. Fíjense, muy importante ambas funciones, tanto de la familia como de la escuela. Es como si en ellos se descargara la responsabilidad de la clase de persona que va a tener la sociedad más adelante. Y ustedes en psicología saben perfectamente que cuando el niño nace, también comienza a estructurar su personalidad. Entonces va a depender de la clase de individuos que nosotros formemos para ver qué clase de ciudadanos vamos a tener después en nuestra sociedad. Dos responsabilidades enormes, por eso es que tanto la familia y la escuela son consideradas básicas. Ahora, estas dos instituciones, no cabe duda, la familia primero y luego la escuela, son los primeros espacios de socialización del individuo cuando niño. A mi parecer, la escuela ya es el espacio real donde el niño aprende a socializar, porque evidentemente en la familia se le enseña, pero se le transmite con mucha más tolerancia, con mucha más paciencia, y a veces educamos al niño haciéndolo sentir que solo su voluntad es la que se debe cumplir y que nadie más lo va a contradecir. Llega a la escuela y se da cuenta que hay muchos niños iguales que él y que cada uno siente que es su voluntad la que debe imponerse. Y ahí entra en juego la maestra o el maestro con su rol de mediar. Va a mediar para enseñarle, por ejemplo, que tanto el uno como el otro tienen derechos, pero que ahí también tienen obligaciones, que ahí también tienen que cumplir normas. Fíjense lo que le cuesta a la maestra adaptar al niño pequeño a estar sentado mientras ella da la clase, porque evidentemente el niño quiere moverse permanentemente, no es difícil tenerlo quieto. Hay que desarrollarle las cosas de manera novedosa para que él logre mantenerse ahí quieto y concentrado. Entonces, pero también ahí el niño aprende que si él no respeta esas normas, va a recibir una sanción. A veces tal vez de la maestra o a veces de algún otro compañero que va a terminar enseñándole con un golpe que ese objeto es de él y que el otro no lo puede tocar. Entonces, esos son los primeros espacios de socialización que aprendemos las personas, ¿sí? La tercera institución que el positivismo plantea para educar al individuo,
la iglesia. Ustedes recuerdan que hablamos bastante el anterior sábado en el sentido de que la iglesia había sido condenada, había sido culpada de haber permitido que en la sociedad feudal se mantengan tantas desigualdades entre los hombres, porque los nobles tenían derecho a todo y ninguna obligación, y eran unos cuantos. El pueblo, que era la mayoría, tenía todas las obligaciones y ningún derecho. Entonces, se la había cuestionado, y cuando se produce la Revolución Francesa, pues el pueblo sale a las calles dispuesto a hacer desaparecer todo rastro de la iglesia. Yo les decía, no cabe duda que se equivocó, por eso se considera que la Edad Media es la etapa negra de la Iglesia Católica, por la Inquisición, y creo que les comenté, pero alguna vez lo escuché en una de sus encíclicas al Papa Juan Pablo II, pedir perdón al mundo por los errores de la iglesia, porque él decía que los sacerdotes se habían tomado una representación de Dios que no les correspondía, porque ellos no podían decidir o tener en sus manos la vida o la muerte de las personas, y que los religiosos eran como cualquier hombre con las mismas debilidades para cometer pecados. Entonces, se la había culpado, pero los positivistas, fundamentalmente Augusto Comte, estaba tan preocupado y tan obsesionado con la idea del orden en la sociedad que él plantea recuperarla a la iglesia como institución, pero asignarle un solo rol. Ese rol o función viene a ser que la iglesia debe ser la encargada de formar a los individuos cuando niños en valores éticos y morales. Fíjense que le van a cambiar la función a la educación, a la iglesia. Le están dando la función de la educación en valores éticos y morales. ¿Cuál es el argumento de Augusto Comte en ese momento para plantear eso? El hecho de que si la iglesia durante tantos siglos en la Edad Media había logrado mantener quietos y en orden a los hombres a través de la fe y a través del miedo a Dios, eso era algo, decía Augusto Comte, que no se podía borrar de la noche a la mañana, y que en los hombres siempre iba a quedar por mucho tiempo el miedo al castigo de Dios. No se olviden ustedes que en la Edad Media la idea es que Dios, o sea, la idea que da la iglesia es que Dios era muy severo, que no perdonaba y que los iba a castigar si ellos no cumplían o dudaban en su fe. Entonces, Augusto Comte dice, vamos a asignarle a la iglesia que enseña a los niños valores éticos y morales, porque a través del miedo a Dios los puede mantener con el comportamiento deseado. Esa es la idea de Augusto Comte. Entonces, le da ese papel a la iglesia, y no cabe duda que la iglesia lo va a cumplir a cabalidad. Va a entrar en el campo de la educación, que es nuevo, y no solamente va a entrar ya en la formación de valores éticos y morales, sino también ya en la enseñanza de conocimientos técnicos. Y hoy en todo el mundo se le reconoce el papel de la iglesia, que ha hecho un buen papel en ese sentido. Bien, en la última institución, el Estado. Los positivistas dicen el Estado es la institución encargada de garantizar el orden en la sociedad. Fíjense ustedes qué función tan importante, encargada de garantizar el orden.
Finalmente, los positivistas lo que querían era eso, garantizar el orden para que la sociedad no tuviera conflicto y no tuviera cambios violentos como los de la Revolución Francesa. Entonces, esa es la función que le asignan al Estado, ¿no? Encargada de mantener el orden en la sociedad. ¿Y cómo lo podía lograr? A través de normas y de leyes, donde se establezcan derechos y obligaciones para las personas, pero también sanciones para quien incumpla. Ese es el papel del Estado. Mantener derechos y obligaciones para todas las personas en la sociedad. Se supone que para todos se debe aplicar la norma o las leyes de la misma manera. Y además, encargada de sancionar a quien incumpla. Y claro, al Estado es la única institución a la que se le va a dar la posibilidad de usar la fuerza incluso para imponerse, para imponerle a alguien una sanción. Entonces, el Estado, decía Augusto Comte, debe ser fuerte, debe provocar miedo en los gobernados frente a la ley o a las normas y a la sanción cuando se incumpla. Esa era la idea del positivismo cuando plantea que con estas 4 instituciones por las que atraviese el individuo a lo largo de su vida, íbamos nosotros a sentir o a desarrollar todo lo que necesitábamos conocer para luego, cuando ya seamos mayores de edad y entremos a cumplir una función productiva en la sociedad, seamos capaces de hacerlo de esa manera. Entonces, fíjense, muy importante las 4 instituciones. Más adelante vamos a desarrollar ya la otra parte. Una vez estamos viendo que la educación a través de estas 4 instituciones va a formar y a garantizar que los ciudadanos que vivimos en una sociedad como es la industrial, vamos a aprender a reconocer el orden en la sociedad, a reconocer a nuestras autoridades, pero también vamos a aprender derechos y obligaciones y saber cuáles son las sanciones. Entonces, fíjense que estas son las ideas que va a transmitir. Luego vamos a ver qué pasa con aquellos que cumplen o que no cumplen lo que está establecido como normas, leyes, costumbres, creencias, es decir, con los contenidos culturales que son dominantes en cada sociedad. Yo me voy a quedar aquí porque luego desarrollamos la tercera parte de esta teoría. ¿De acuerdo? Lice. Sí. Tengo una consulta. Claro. Hablando del positivismo, ¿cuáles serían las desventajas del positivismo? Las desventajas la vamos a ver en esta tercera parte, cuando veamos cómo el individuo que cumple va a definir su ubicación y la posición que va a tener en la sociedad, igual que el que no cumple. Vamos a ver ahí, es la última parte que nos queda para desarrollar. La dejo ahí pendiente tu pregunta porque en la clase siguiente se va a responder. Porque ahí vamos a desarrollar qué ocurre, cómo es que este modelo de sociedad, si se cumple o no se cumple, afecta la vida de las personas. ¿Ya? Yo les comento algo. Pienso que los primeros días de septiembre yo voy a acabar ya con los otros grupos que tengo, con el B1, el B2 y el B3, porque ya estamos acabando las clases y ya voy a tener posibilidad de ponerlos a ustedes en 2 clases para poder también desarrollar, porque con ustedes tengo que desarrollar los contenidos
hasta mediados de octubre. Entonces voy a reforzar ya 2 veces por semana, pero repito de que termine con estos 3 grupos que ya espero terminar con la mayoría a fines de este mes o los primeros días de septiembre, ¿ya? Mientras tanto, no tengo posibilidad de cómo aumentar las clases porque tengo también trabajo en la oficina y en realidad ahorita yo estoy dando 6 grupos en toda la universidad porque ya he recuperado mis materias porque se supone que este año dejo de ser autoridad. Entonces, apenas termine con los 3 primeros grupos en psicología, con ustedes desdoblo otro día más de clase. Que sea un buen fin de semana, una semana también traten de ir leyendo el libro para la materia, ya le he dicho, es el libro La teoría sociológica de Juan del Pino. Juan del Pino Artacho es el autor y ustedes lo pueden encontrar en internet, ¿ya? Y tenerlo el libro. Gracias, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, licenciada, muchas gracias. Licen. Hasta luego. Licen. Hasta luego. Gracias, Te Licen. voy a extrañar, Lisa. Luego. Hasta luego. Hasta luego.